Funciones cuadráticas. Alumnas y alumnos de tercero de secundaria, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Soy el profesor Marcial Rivera y estaré acompañándolos en esta sesión. Seguimos trabajando el aprendizaje esperado, lee y representa gráfica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. En esta sesión analizaremos, a partir de una expresión algebraica cuadrática, cómo elaborar su representación tabular y gráfica. Tengan listos sus materiales de trabajo. Utilizaremos cuaderno, regla, lápiz o bolígrafo, lápices de colores. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Registren en sus cuadernos las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Comenzamos. Las expresiones cuadráticas o de segundo grado son aquellas que tienen un exponente máximo de 2 en alguno de sus términos. Entre otras opciones, las expresiones algebraicas de segundo grado se obtienen de la multiplicación de dos términos con exponente 1. Por ejemplo, al multiplicar x por x, obtenemos como resultado x al cuadrado. Si multiplicamos los binomios conjugados x más 2 por x menos 2, resulta x cuadrada menos 4. Al multiplicar x por x más 5, obtenemos x al cuadrado más 5x. También podemos multiplicar x más 3 por x más 5 y obtenemos el resultado x cuadrada más 8x más 15. Y, como último ejemplo, x más 1, que multiplica a x negativa más 2, de donde se obtiene x cuadrada negativa más x más 2. Cada una de las expresiones anteriores es una expresión cuadrática, porque el exponente máximo es 2. Tomemos el ejemplo más sencillo, x cuadrada, cuya gráfica es una curva llamada parábola. A diferencia de las gráficas de relaciones lineales, no basta con obtener 2 puntos para generar toda la gráfica, ya que no es una línea recta. Antes de aprender a graficar esta expresión, debemos hacer su correspondiente tabulación para obtener los datos que se graficarán. Para obtener la tabulación de una expresión algebraica, nosotros debemos decidir qué valores son de mayor utilidad para que la gráfica nos aporte la información necesaria para su análisis. Por ejemplo, si decidimos tabular los valores 4, 5, 6 y 7 para la expresión x cuadrada, la gráfica que obtenemos es la siguiente y no aporta los datos necesarios para entender el comportamiento de este conjunto de datos. Para la expresión x cuadrada, es conveniente ocupar valores desde 5 negativo hasta 5 positivo, para darnos una idea de cómo es que se comporta gráficamente. En casa, son libres de escoger un rango mayor de números para construir su propia tabulación. Por ejemplo, desde 10 negativo hasta 10 positivo. Para cada uno de los puntos de la tabulación, debemos encontrar el valor de y. Así, para el primer valor propuesto, 5 negativo, el valor que toma es 5 negativo al cuadrado, que da como resultado 25. Para 4 negativo, el valor que toma es de 16 positivo, porque 4 negativo al cuadrado es igual a 4 negativo por 4 negativo, que es igual a 16. Para 3 negativo, el valor de y es igual a 9 positivo. De esta forma, seguimos calculando los valores correspondientes para cada valor de x, hasta completar los propuestos en la tabulación. Al sustituir 2 negativo en x de la función, obtenemos que y es igual a 4 positivo. Al sustituir 1 negativo en la función, se obtiene que y es igual a 1. Sustituyendo 0 se obtiene 0 para y. En 1, otra vez se obtiene 1. En 2, y es igual a 4. En 3, y es igual a 9. Y en 4,
y es igual a 16. Finalmente, sustituyendo con 5 el valor de x en la función y igual a x al cuadrado, obtenemos un valor de 25 para y. De esta forma, obtenemos los valores suficientes para graficar la expresión x cuadrada. Comencemos por trazar los ejes coordenados x y y, con la escala correspondiente a los datos obtenidos en la tabulación. Identifiquemos 5 negativo y 5 positivo en el eje de las x, también llamado de las abscisas. Consideremos que la gráfica cubre desde 6 negativo hasta 6 positivo, para que no salga de la hoja. Para los valores de y, el valor máximo que obtuvimos es de 25 y el valor mínimo es de 0, por lo que trazaremos el eje de las y, también conocido como eje de las ordenadas, desde 1 negativo hasta 30 positivo, dando también un margen extra. Una vez que tenemos delimitado el espacio con los ejes coordenados, encontramos las parejas de puntos que se generaron en la tabulación. Así, la primera pareja de coordenadas que obtuvimos es 5 negativo en las abscisas y 25 positivo en las ordenadas. Las siguientes parejas de números son 4 negativo, 16 positivo, 3 negativo, 9 positivo, 2 negativo, 4 positivo, 1 negativo, 1 positivo, la coordenada en el origen 0, 0, 1,1, 2,4, 3,9, 4,16 y 5,25. Y de esta manera ya tenemos el cálculo de los valores en la tabulación y las parejas de coordenadas que nos servirán para trazar la gráfica de la expresión algebraica x al cuadrado. Ya que tenemos todos los puntos coordenados identificados, los unimos para formar la primera representación gráfica de la expresión algebraica x al cuadrado, la cual es una parábola. Para el siguiente problema, hagamos el mismo análisis, comenzando con la expresión algebraica, que en este caso es x cuadrada menos 4, y para la tabulación, ocupamos los mismos valores en el eje de las abscisas, desde 5 negativo hasta 5 positivo, para después evaluar la expresión en cada uno de esos valores. Añadiremos una columna más en el registro tabular en la que haremos la sustitución de los valores y de x en la función para obtener el valor de y, que es la variable dependiente. Así, para 5 negativo, en la sustitución escribimos 5 negativo al cuadrado menos 4. Realizando las operaciones, da como resultado 25 menos 4, que es igual a 21. Para el 4 negativo, en la sustitución, escribimos 4 negativo al cuadrado menos 4, realizamos las operaciones, 4 negativo al cuadrado es 16, menos 4 es igual a 12. Para 3 negativo sustituimos 3 negativo al cuadrado menos 4, que es igual a 9 menos 4. Obtenemos al final 5. Para 2 negativo sustituimos 2 negativo al cuadrado y le restamos 4. El resultado de esta operación es igual a 0. Seguimos con el 1 negativo, con el que, después de operar, obtenemos 3 negativo. En x igual a 0, el valor de y es de 4 negativo y en x igual a 1 obtenemos 3 negativo. En x igual a 2 obtenemos nuevamente 0. Para el valor de x igual a 3 obtenemos que y es igual a 5. En 4 obtendremos 12 y en 5 obtenemos 21. Ya tenemos la tabulación de los datos que hemos propuesto para x. Ahora, delimitemos los valores mostrados en los ejes de las abscisas y ordenadas para trazar la gráfica de la expresión cuadrática correspondiente. En las abscisas, ocupemos valores entre 5 negativo y 5 positivo. Y en las ordenadas, el valor máximo que obtuvimos fue de 21 y el mínimo de menos 4. Por lo que podemos trazar los ejes desde 6 negativo hasta 6 positivo en las abscisas y de 5 negativo hasta 25 positivo en las ordenadas.
Separemos de la tabulación los pares ordenados para poder graficar los puntos. Los pares ordenados quedan de la siguiente manera. La primera pareja de coordenadas que obtuvimos fue 5 negativo en las abscisas y 21 positivo en las ordenadas. Las siguientes parejas de números son 4 negativo, 12 positivo, 3 negativo, 5 positivo, 2 negativo, 0 positivo, 1 negativo, 3 negativo. La coordenada 0, 4 negativo, 1, 3 negativo, 2, 0, 3, 5, 4, 12 y 5, 21. Si identificamos cada una de las parejas de coordenadas en el plano cartesiano, es posible trazar la gráfica que representa a la expresión cuadrática x cuadrada menos 4. En ella podemos visualizar que los valores negativos de y son menos que los positivos. Para el siguiente ejercicio, trabajaremos con la función x cuadrada más 8x más 15. Necesitamos ocupar valores más grandes y podemos valernos de una hoja de cálculo electrónica para poder construir la tabulación y la gráfica que represente a esta expresión. Ya saben que una hoja de cálculo es una herramienta que, como una calculadora, nos ayuda a simplificar el trabajo en procesos repetitivos y bien definidos. Con esta herramienta también podemos desglosar resultados parciales de la ecuación para analizar cómo se comporta. Solo hay que tener cuidado con la jerarquía de operaciones. Ustedes saben que las potencias tienen mayor jerarquía, después la multiplicación y la división, y por último las sumas y las restas. Sabemos también que esta jerarquía puede alterarse con el uso de paréntesis. Una celda en la hoja de cálculo puede tomar 3 diferentes valores. Puede ser texto, un número o una operación. Además, cada celda se identifica con sus coordenadas en la hoja donde estamos trabajando. Primero obtenemos la columna, marcada con una letra del abecedario, y después se obtiene la fila, con un número consecutivo que comienza en 1. Así, la primera celda se llama A1. En la celda A1 podemos escribir una etiqueta de texto que indique que los valores de esa columna corresponden a X, igual que en nuestro cuaderno. Para esta tabulación, usemos los valores desde 10 negativo hasta 10 positivo. En la hoja de cálculo se pueden autocompletar estos valores de forma automática. Únicamente se registran los 2 primeros valores. En la celda A2 escribimos el número 10 negativo y en la celda A3 escribimos el número 9 negativo. Después los seleccionamos y arrastramos desde la esquina inferior derecha hasta llegar al valor de 10. Todas las celdas son del tipo número y podemos hacer operaciones con ellas. En la celda B1 escribimos una nueva etiqueta de texto. En esta única ocasión vamos a desglosar cada uno de los términos de la expresión que queremos graficar para entender el proceso y podamos visualizar los resultados en la hoja de cálculo. El primer término de la expresión es x al cuadrado. Una vez que lo hemos identificado, vamos a utilizar la operación de multiplicación para obtener sus valores. La forma de indicar que una celda es de tipo operación es comenzar escribiendo el signo de igual, lo que haremos en la celda B2. Después, le indicaremos que el primer valor de la operación, en este caso elegiremos que sea el valor que tiene X en esa fila, es decir, A2. Esta referencia se logra escribiendo la celda o usando las flechas del cursor para seleccionarla. Usemos el símbolo del asterisco para indicar la multiplicación y, como el primer término de la expresión es x al cuadrado, necesitamos el mismo valor nuevamente en la celda A2. Así, la celda B2 va a obtener el valor de x cuadrada.
Para autocompletar los resultados correspondientes a cada uno de los valores asignados de X en la columna A, arrastramos desde la esquina inferior derecha de la celda y con ello llenaremos automáticamente todos los valores establecidos para X al cuadrado. El segundo término de la expresión algebraica es 8X y pondremos su etiqueta de texto en la celda C1. Para la celda C2, indicaremos la operación de multiplicación. Comencemos con el signo de igual, seguido de 8, por el valor de X que está en A2. Así, el primer resultado es 80 negativo. Copiemos la operación en el resto de la columna y ya tenemos todos los valores propuestos de X multiplicados por 8. En el tercer término, no necesitamos una operación, pues es el valor constante de 15. Por única ocasión, vamos a replicar el valor en la columna D para que sea visible en todos los valores propuestos de X. En la celda D1, usamos la etiqueta de texto 15, porque es un título. En la celda D2, escribimos el valor de 15, porque es un número y lo copiamos en el resto de las celdas. Ya tenemos todos los valores de la expresión x cuadrada más 8x más 15 separados en las columnas B, C y D. Ahora solo falta sumarlas y obtendremos el valor total de la expresión. La suma la indicaremos en la columna E y en la celda E1 escribimos la etiqueta de texto Y. En la celda E2 realizamos la operación de suma de las tres celdas anteriores. Primero, el signo de igual para indicar la operación. Después, el primer valor que, en este caso, es B2, que corresponde a X al cuadrado. El signo de más. A continuación, la celda C2 que, en el ejercicio, corresponde a 8X. Nuevamente el signo de más. Y por último, la celda D2, que tiene el valor de 15. Los resultados de la columna E son los correspondientes al eje de las ordenadas. Y ahora sí podemos graficar. Al igual que en nuestro cuaderno, podemos escribir cada una de las coordenadas X, Y. Solo le pedimos a la hoja de cálculo que copie los valores en un Seleccionemos la opción Insertar gráfica de dispersión. Procuren que sea la opción puntos con una línea y verifiquemos que las coordenadas coinciden con los datos. Si no es así, quiere decir que nos equivocamos en la selección del tipo de gráfica. Tenemos la posibilidad de ajustar los datos a graficar y obtener la curva que estamos acostumbrados a visualizar. Observen que la hoja de cálculo nos permite seleccionar con qué datos queremos trabajar. En todos los casos que trabajemos, hemos obtenido en la gráfica una línea curva llamada parábola. Realicemos un último problema con la expresión algebraica menos x cuadrada más x más 2. Para su tabulación escogemos valores desde 4 negativo hasta 5 positivo. En esta ocasión, calculemos las operaciones de cada valor propuesto para x en una sola celda. Para lograrlo, necesitamos escribir la siguiente operación. Igual, negativo, paréntesis, A2 al cuadrado y cerramos paréntesis. Con esto, indicamos que queremos obtener el negativo de la x al cuadrado y no el cuadrado de x negativo. Y en la hoja de cálculo, el símbolo que ocupamos para una potencia es este, y lo obtenemos tecleando a la vez Alt más 94. Después sumamos el valor de X, que es la celda A2, y finalmente sumamos el número constante 2. Si copiamos la operación para todos los valores de X que hemos propuesto, obtenemos los valores 18 negativo, 10 negativo, 4 negativo, 0, 2, otra vez 2 y nuevamente 0.
4 negativo, 10 negativo y 18 negativo. Ya con estos datos de la tabulación, podemos graficar eligiendo una gráfica de dispersión y de esta manera la gráfica se traza automáticamente. Podemos observar que el primer signo negativo hizo que la gráfica quedara invertida con respecto a los primeros 3 ejercicios. Con estos ejercicios hemos logrado representar una gráfica de expresión cuadrática. Primero generamos el registro tabular de cada una de las parejas de puntos. Con estos elaboramos una gráfica. Utilicemos esta nueva herramienta en una situación financiera en donde nos ayudará a tomar una decisión de acuerdo con el análisis de una gráfica. Un amigo que es médico veterinario decidió comenzar su propio negocio. Entre todo lo que tuvo que hacer, contrató un estudio de publicidad. La empresa de publicidad le envió la siguiente carta. Estimado doctor, con base en toda la información que nos ha proporcionado, nuestro departamento de especialistas ha calculado la curva que representará los resultados de su inversión con nosotros. Representada por la curva 0.5x cuadrada menos 4x más 6 de la siguiente gráfica para una inversión máxima de 10,000 pesos. Con base en la carta, podemos preguntarnos, ¿para qué valores de la inversión su negocio tendría pérdidas? Para el tope de 10,000 pesos invertidos en publicidad, ¿cuál será el beneficio que se obtiene? ¿Cuál es el beneficio si no se invierte en publicidad? ¿Hay algún otro valor de la inversión para el cual se obtenga el mismo beneficio? Los valores en los que vamos a tabular partirán desde 0, lo que indicará que no se invirtió en publicidad, hasta 10, representando los 10,000 pesos del máximo de inversión recomendado. Ahora vamos a evaluar la expresión recomendada por la empresa de publicidad en esos valores con intervalos de 1. Los resultados los utilizaremos para generar los datos y después la gráfica. En el eje de las abscisas representaremos la inversión en miles de pesos y en el eje de las ordenadas representaremos el beneficio que obtendrá mi amigo en su empresa. Las parejas obtenidas son: en 0, el beneficio es de 6. Si la inversión es de 1, el beneficio es de 2.5. En una inversión de 2, el beneficio es de 0. En 3, 4, 5 y 6, el beneficio es 1.5 negativo, 2 negativo, 1.5 negativo y 0 respectivamente. En 7, 8, 9 y 10, el beneficio es 2.5, 6, 10.5 y 16 respectivamente. Ya con la gráfica trazada, podemos hacer el análisis de cuánto pudo invertir en publicidad. La primera pregunta: ¿para qué valores de la inversión la empresa tiene pérdidas? En la gráfica, los valores de las ordenadas negativas representan las pérdidas, por lo que la respuesta es cuando se invierte entre 2,000 y 6,000 pesos. Para el tope de 10,000 invertidos en publicidad, ¿cuál será el beneficio que se obtiene? La gráfica nos indica que el beneficio será de 16,000 pesos. ¿Cuál es el beneficio si no se invierte en publicidad? Si no hace inversión alguna, mantendría una ganancia de 6,000 pesos como siempre. ¿Hay algún otro valor de la inversión para el cual se obtiene el mismo beneficio? Si se invierte en 8,000, se obtendrían los mismos 6,000 pesos, que es como si no hubiera invertido nada de dinero en publicidad. Por lo tanto, la decisión más sensata para invertir en publicidad con esa empresa son cantidades mayores a 8,000 y hasta el tope de 10,000 pesos. Él decidió invertir los 10,000 y sus ganancias alcanzaron lo estimado por los especialistas. Con esta situación hemos terminado con el estudio de la gráfica de expresiones cuadráticas. Siempre tengan presente que se debe de tener orden y exactitud al hacer la tabulación y hacer gráficas limpias y con regla y con valores correctos para su adecuada interpretación.
Los invito a revisar sus libros de texto para afirmar, rectificar o consultar posibles dudas, así como resolver los ejercicios propuestos en el tema, obtener una gráfica de una expresión cuadrática. Listo, hemos terminado la sesión, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71